Continuando con el análisis de los circuitos eléctricos, después de estudiar el circuito RL en serie, se continúa con el análisis del circuito RL en paralelo, el cual combina un elemento resistivo y un elemento inductivo, conectados en ramas independientes, pero alimentados por la misma fuente de voltaje. En esta configuración el voltaje es el mismo en la resistencia y en la bobina, la corriente se divide entre ambas ramas y el comportamiento del circuito depende de la interacción entre la corriente resistiva y la corriente inductiva. Esta práctica permite comprender cómo se comportan los circuitos RL cuando los elementos no comparten el mismo camino de la corriente. El circuito RL en paralelo se encuentra desarrollado en el manual dentro del tema 95B, circuitos RL en paralelo. El diagrama eléctrico corresponde a la figura 1.101. Este diagrama muestra claramente una resistencia conectada en una rama, una bobina conectada en otra rama, un nodo común de fase, un nodo común de neutro y el recorrido de la corriente en cada rama. Durante esta práctica, el armado físico deberá compararse constantemente con el diagrama mostrado en la figura 1.101 para asegurar que la conexión real coincida con la representación esquemática del manual. El objetivo de esta práctica es transformar un circuito de RL en serie en un circuito de RL en paralelo, identificar claramente las ramas resistiva e inductiva, verificar el voltaje sea el mismo en ambas ramas, analizar la división de la corriente entre la resistencia y la bobina, determinar la impedancia equivalente del circuito RL en paralelo, comparar el comportamiento con el circuito RL en serie y realizar las mediciones completas con el voltamperímetro. Para esta práctica se parte de un circuito RL en serie, completamente armado y probado, el cual incluye una clavija conectada a un contacto polarizado 127 volts, cable calibre 10, AWG, negro para la fase, blanco para el neutro, un interruptor de paso en línea instalado en la fase, una resistencia, una bobina conectada en serie y las mediciones previas realizadas correctamente. Este circuito será modificado sin rehacer la clavija, el cableado base y el interruptor de paso. Antes de modificar el circuito, debemos abrir el interruptor de paso, desconectar la clavija del contacto polarizado, verificar la ausencia de voltaje con el voltamperímetro, confirmar la lectura de 0 volts y no manipular conductores energizados. Antes de realizar cualquier modificación, verificaremos la ausencia de voltaje en el circuito de la siguiente forma. Desconectaremos completamente el circuito de la fuente de alimentación y lo mediremos con el voltmetro de la siguiente forma. Lo colocamos en voltaje, en corriente alterna, que es el símbolo de la onda, y con las terminales tocamos las puntas de nuestro circuito. Tocamos las puntas de la clavija y verificamos que no nos marque voltaje. Listo, así verificamos la ausencia de voltaje. El circuito anterior correspondía a un circuito de RL en serie, por lo que ahora vamos a retirar la unión en serie y los conectaremos y prepararemos los cables para conectarlo en paralelo. Entonces retiramos nuestro timbre. Y con los mismos cables que tiene los conectaremos en la sección que tenemos sin aislantes del cable neutro y de la fase. Apretamos bien con las pinzas. Y el cable neutro lo conectaremos
a la salida de la resistencia o del foco. Y listo, así tenemos armado nuestro circuito RL en paralelo. Conectaremos a la toma de corriente alterna. Verificamos que todo esté correcto, que todo esté bien conectado. Y listo, así verificamos que todo esté bien conectado. Y tenemos listo nuestro circuito RL en paralelo. Procederemos a hacer las mediciones. Antes de realizar mediciones en cualquier circuito, debemos verificar el funcionamiento correcto del voltamperímetro. En este caso, lo hacemos con una prueba de continuidad. El medidor tiene un símbolo como de sonido o señal. Lo colocamos ahí y cerramos las puntas. Al cerrar las puntas debemos confirmar que haya un sonido o marque algún valor. También se puede hacer colocando el voltamperímetro en el símbolo de ohms para medir resistencia. Al estar despegadas, el medidor debe marcar OL o infinito. Al estar despegadas, el medidor debe marcar OL y al juntarlas debe darnos un valor de resistencia, como pueden ver. Mediremos primero corriente, la colocaremos en cada rama. Primero será la rama del foco y encendemos. Una corriente de 5 amperes. Ahora medimos en el timbre. Tenemos una corriente de 0.3 amperes. Y posteriormente medimos la corriente total. Tenemos una corriente de 9 amperes. Lo siguiente será medir voltaje. $125 en el timbre. Y 125 volts en el foco. En un circuito de RL en paralelo, el voltaje, como pudimos ver, es el mismo para la resistencia y para la bobina. La corriente es diferente en cada rama. En la resistencia, la corriente está en fase con el voltaje, mientras que en la bobina la corriente está atrasada por efecto inductivo. La corriente total es la suma vectorial de ambas corrientes, debido a que no están alineadas en el tiempo. La corriente total del circuito es la suma vectorial de ambas corrientes, debido a que no están alineadas en el tiempo. Este tipo de conexión es común en sistemas de control y cargas múltiples, donde distintos elementos eléctricos operan en el mismo circuito y reciben el mismo voltaje. Representa mejor el comportamiento real de instalaciones eléctricas residenciales e industriales donde hay cargas mixtas distribuidas. En conclusión, este
En conclusión, este ejercicio permite comprender el comportamiento de un circuito RL en paralelo, analizando cómo el voltaje se mantiene constante y la corriente se divide de acuerdo al tipo de carga. Este conocimiento será esencial al avanzar a los circuitos RC, LC y RLC, donde la combinación de cargas crea fenómenos más complejos como la resonancia y variación del factor de potencia.